Mi hermano querido, muy buenas noches, que Dios te bendiga grandemente. Luego de haber tenido un tiempo precioso, de haber alabado y glorificado y exaltado el nombre de nuestro Señor, de haber adorado, alabado al Rey de Reyes y Señor de Señores, vamos a tener el tiempo de la palabra del Señor. Vamos a tener un tiempo en el cual vamos a conocerlo más. Vamos a tener un tiempo en el cual vamos a contemplar su gloria. Así que, mi hermano, quiero invitarte a que podamos dirigirnos al libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Es un versículo pero muy conocido por todos nosotros. Y dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amado Señor, amado Padre, muchas gracias por regalarnos este tiempo precioso. Un tiempo precioso en el cual vamos a conocerte por medio de tu palabra. Un tiempo precioso en el cual vamos a contemplar tu gloria, Señor. Muchas gracias por dejarnos este libro maravilloso, por dejarnos tu legado, por dejarnos tus palabras en este libro que cuando más y más lo leemos nos cautiva, nos enamora, Señor. Te entregamos nuestros oídos, te entregamos nuestra mente, te entregamos nuestro corazón. Transfórmanos, Señor. Cámbianos, Señor, conforme a tu verdad. Queremos conocer de tu verdad. Queremos conocer esa preciosa verdad reflejada en tu palabra. Enséñanos a ser como tú, por favor, Señor. Enséñanos a ser como tú, Señor. Enséñanos a realmente vivir que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En el nombre de Jesús te damos gracias y te glorificamos y te exaltamos, Señor. Amén. Mi hermano querido, el libro de Proverbios es un conjunto de palabras, es un conjunto de dichos, es un conjunto de escritos que vienen del mismo corazón de Dios hacia su pueblo. La mayoría de estos proverbios fueron escritos por el rey Salomón. La Biblia nos enseña que el rey Salomón fue un hombre lleno de sabiduría. En un momento dado de su vida, Dios le pregunta a Salomón: ¿qué quieres que yo te dé? ¿Cómo quieres que yo te bendiga? Y la Biblia nos enseña que la respuesta de Salomón fue: Señor, dame sabiduría, eso es lo que yo quiero para mi vida. Señor, dame sabiduría, eso es lo que yo quiero para mi vida. El Señor lo bendice con sabiduría y este hombre, según la Biblia, se vuelve el más sabio de su tiempo. Y este hombre fue quien escribió el libro de Proverbios. Mi hermano, la manera correcta como podemos acercarnos al libro de Proverbios, si nosotros somos parte del pueblo de Dios, si nosotros somos hijos de Dios, es decirle al Señor: Señor, quiero aprender más de ti. Señor, quiero recibir tu sabiduría. Señor, quiero conocerte más para yo poder ordenar mi vida de acuerdo a la manera que tú quieres. Y al ordenar mi vida yo puedo ser un buen administrador de las bendiciones de todo lo que yo he recibido en Cristo Jesús. Hermano, sabemos que en Cristo Jesús hemos recibido todo. Hemos recibido vida eterna, hemos recibido bendición, hemos recibido todo. Ahora, ¿cómo yo hago para administrar esas bendiciones en mi vida? ¿Cómo yo hago para poder ordenar esas cosas en mi vida? Mi hermano, estamos atravesando un tiempo de pandemia, un tiempo de prueba, y necesitamos ser sabios, necesitamos la sabiduría. ¿Para qué? Necesitamos ser sabios para poder cultivar esa paz que el Señor nos da día a día, para poder cuidar de su presencia, para poder cuidar de su espíritu, para poder cuidar de ese amor que se derrama en nuestros corazones día a día. Para eso necesitamos sabiduría. Y mi hermano, muchos de ustedes sabrán que la sabiduría no son más cosas nuevas de Dios. La sabiduría es aprender a aplicar lo que Dios ya te dio. La sabiduría equivale a conocer la verdad y cómo aplicarla en una situación determinada. ¿Cómo estamos aplicando la sabiduría en estos tiempos? ¿Cómo van nuestras decisiones en este tiempo? ¿Estamos siendo sabios estamos siendo sabios para tomar buenas decisiones? ¿Estamos siendo sabios en cuanto a las decisiones? Mi hermano, la sabiduría es abrir nuestro corazón a lo que Dios ya nos ha dado,
pidiéndole: Señor, dame de tu sabiduría, dame de tu entendimiento. Señor, yo quiero ordenar, quiero administrar mi vida, quiero ordenar todo lo que me has dado en Cristo Jesús, las bendiciones, porque quiero honrarte, porque quiero darte gloria, Señor. Hermano, este tiempo de pandemia, ¿qué es lo que nos ha enseñado? Que tenemos un gran problema. Este tiempo de pandemia nos ha enseñado que nuestro gran problema no es nuestra falta de tiempo, no es nuestra falta de conocimiento. Nuestro mayor y real problema es falta de aplicar la sabiduría de Dios. Falta de aplicar la sabiduría de Dios. Y por eso, mi hermano, quiero invitarte a que podamos, mejor dicho, ir a ver, o mejor dicho, que podamos ver cuáles son los 4 llamados de la sabiduría que nos hace. ¿Cuáles son los 4 llamados de la sabiduría que nos hace? El primer llamado de la sabiduría es: la sabiduría me llama a recibir la provisión y la dirección de Dios. La sabiduría me llama a recibir la dirección y la provisión de Dios. Cuando leemos Proverbios, mis hermanos, nosotros vemos el corazón de nuestro Señor, vemos el corazón de Dios Padre diciendo a sus hijos: yo quiero dejarles todo lo que está de mí a ustedes, yo quiero dejarles todo de mi sabiduría, todo de mi entendimiento a ustedes, para que ustedes, mejor dicho, puedan vivir la vida que yo siempre he querido que vivan. Por eso, mi hermano, en el capítulo 1, versículo 1 al 5 de Proverbios dice lo siguiente: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Verso 2: para entender, adquirir sabiduría y doctrina, disciplina, para conocer razones prudentes, para discernir palabras de inteligencia, para recibir el consejo, corrección de prudencia, justicia, juicio, rectitud, equidad. Y vemos que estas son virtudes que tienen que ser un tesoro en nuestro corazón, porque son virtudes que el Señor nos ha dejado como herencia. Versículo 4 dice: para infundir, para dar sagacidad a los simples, inexpertos, y a los jóvenes inteligencia y cordura, conocimiento y discreción. El versículo 5: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, recibirá dirección. Cuando Salomón está escribiendo esto, le está escribiendo a un pueblo muy grande. Mira lo que dice: a los simples, inexpertos, a los jóvenes, y dice aún a los que son sabios, porque todos necesitan sabiduría. Todos necesitan sabiduría. Ahora, aquí hay una palabra en el versículo 4, sagacidad. Y el significado de esta palabra es hacer algo con alevosía, con premeditación, astucia, maquinación. Ahora, muchas veces sagacidad lo pensamos en el contexto negativo. Si una persona es sagaz, quiere decir que esta persona siempre está sacando provecho para sí mismo, o siempre está sacando provecho para su propio beneficio. Pero la Biblia lo que nos marca es que la sagacidad o la astucia no siempre está relacionada con lo malo. Podemos decir de esta manera que hay una astucia buena y hay una astucia mala, pero depende mucho a dónde se está dirigiendo nuestro corazón. Entonces, podemos decir esto, que la sagacidad para el bien es la astucia, y la sagacidad para el mal muchas veces la Biblia la reconoce como malicia. Si nosotros recordamos, en el Nuevo Testamento Jesús le dice a sus discípulos: yo les estoy enviando como ovejas en medio de lobos, sean astutos como serpientes y mansos como palomas. Lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos en esa porción bíblica es que sean astutos, es que usen la sabiduría de tal manera que eso les dé que sagacidad, no para hacer el mal, por supuesto, sino para hacer el bien. Astucia. Ahora, parte de la sabiduría es la astucia, parte de la sabiduría es la prudencia. La prudencia muchas veces lo que nos llama muchas veces es a hacer una pausa, a meditar 2 veces antes de hacer algo o de decir algo. Y la astucia lo que hace es tomar la iniciativa para que podamos hacer algo. Cuando pensemos en la sabiduría, pensemos en 2 cosas. Primero, en la prudencia, que me detiene, que me pone un stop de hablar lo que no debo hablar, de hacer lo que no debo hacer. Pero también tengo que pensar en la astucia, que el Señor quiere que tú y yo aprendamos a ser astutos, como Jesús le dijo a sus discípulos, que tomemos la iniciativa, que hagamos las cosas que tengamos que hacer como Dios quiere que la hagamos.
que hagamos las cosas que tengamos que hacer como Dios quiere que la hagamos. Recuerda que todas las cosas que hagamos tienen que ser con excelencia, para la gloria y honra de Dios. Tomemos la iniciativa y seamos prudentes. Ahora cuando noto esta diferencia en la sagacidad para el bien como astucia y la sagacidad para el mal como malicia, comenzamos a darnos cuenta de una cosa, y es que la sabiduría no se trata de la capacidad de nuestra mente. La sabiduría en sí se trata primordialmente de la postura de nuestro corazón. Se trata de la postura de nuestro corazón, que con la capacidad de tu mente, la sabiduría no es un mero conocimiento, no es simplemente recibir información de algo. La sabiduría es la apertura de los ojos de tu corazón, que te hace entender algo que antes no entendías. Y eso, dice la palabra, viene de Dios. Qué maravilloso, qué bendición. Es la apertura de los ojos de tu corazón. Que eso viene del mismo Señor. Qué bendición, qué tremenda palabra. Y esto nos lleva al segundo llamado. El segundo llamado de la sabiduría es que me llama a combatir la necedad y la ambición de mi corazón. La sabiduría me llama a combatir la necedad y la ambición de mi corazón. Proverbio capítulo 1, versículo 22 dice, ¿hasta cuándo, oh simples, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su inexperiencia? Amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar. ¿Hasta cuándo ustedes, insolentes, se complacerán en su insolencia? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo ustedes, necios, aborrecerán el conocimiento? Mi hermano, hay un peligro aquí. El peligro que nosotros corremos cuando estudiamos proverbios o cuando leemos proverbios es pensar que cuando la Biblia habla de necio, siempre se refiere a otra persona. Es decir, cuando tú lees la Biblia y dice el necio, tú no estás pensando en ti. Nosotros siempre pensamos en la otra persona. Siempre que leemos necios, yo te aseguro, y en la mayoría y en casi todas las veces, tú no estás pensando que se está refiriendo a ti. ¿Por qué, hermano? Porque a nosotros nos cuesta mucho trabajo reconocer e identificar que la necedad de nuestro propio corazón. Y nosotros cuando leemos la Biblia no pensamos que cuando le hablan inexperto al inmaduro es que nos está hablando a nosotros. No pensamos de eso. Es que nos hemos acostumbrado a llamarle a la inmadurez de otras maneras. Es decir, que hay inmadurez en nuestra vida, pero no reconocemos que somos inmaduros, no reconocemos que somos insolentes, no reconocemos que somos orgullosos, no reconocemos que somos necios. Simplemente ponemos excusas, ponemos pretexto y nosotros lo disfrazamos, lo llamamos de otra manera. Podemos decir, ejemplos, es que así soy yo, es parte de mi personalidad, que así me criaron, que es culpa de los demás, que los demás no los aguanto, no los saco de quicio. No se trata de que yo sea impaciente, no se trata de que yo sea inmaduro. Podemos llegar a decir esas cosas, pero la realidad es que nosotros somos necios, nosotros somos inmaduros, nosotros somos impacientes, somos faltos de sabiduría, somos insolentes, somos simples. Nosotros debemos de darnos cuenta de esto, que cuando la Biblia está hablando del necio, te está hablando a ti y a mí, porque hay áreas en nuestra vida, hay áreas en nuestro corazón que hay necedad, porque hay áreas en nuestra vida en las que somos ¿qué? Necios, somos testarudos, somos inmaduros, somos arrogantes, somos insolentes, no somos sabios. Por eso es que, hermanos, necesitamos la sabiduría de Dios para que la sabiduría de Dios pueda sacar, extraer, arrancar esa necedad que está alojada en nuestro corazón. La sabiduría de Dios arranca esa necedad que está alojada en nuestro corazón. Recuerda que cuando tú y yo nacimos heredamos un corazón pecaminoso. Y hay áreas, y nuestro corazón es necio. Hay áreas en nuestro corazón que es necio. Por eso es que la sabiduría, hermano, y lo vuelvo a decir, la sabiduría tiene que ver con la postura de tu corazón y no con lo que tú tienes en tu mente o lo que tú tienes de conocimiento.
Hermano, el corazón no madura simplemente por la edad física. El corazón madura por la sabiduría. La sabiduría es aprender a vivir de acuerdo al diseño original que Dios siempre tuvo para nosotros. Nosotros no hemos sido creados para mentir. Dios no te creó para mentir. Dios no te creó para robar. Dios no te creó para chismear. Dios no te creó para codiciar. Dios no te creó para tener ansiedad. Dios te creó para que nosotros, para que tú y yo le demos gloria. Para que tú y yo le demos gloria y que esas vidas que nosotros podamos vivir sean para su gloria, que reflejemos su gloria en cada momento, en cada circunstancia de nuestra vida. Y esto nos lleva al tercer llamado. El tercer llamado, la sabiduría me llama a ordenar mis afectos y mis prioridades. La sabiduría me llama a ordenar mis afectos y mis prioridades. Tengo que ordenar lo que está en mi corazón, tengo que limpiar, tengo que purificar lo que está en mi corazón. Si la sabiduría, hermano, empieza con la postura del corazón, lo primero que tengo que hacer es ordenar lo que está dentro de mi corazón, mis afectos, tengo que limpiar, tengo que santificar, tengo que purificar lo que está en mi corazón, aquello que yo amo, aquello que yo anhelo, aquello que yo deseo. Y al yo ordenar, purificar, limpiar, transformar mis anhelos, mis afectos y mis deseos, entonces yo voy a poder ordenar mis prioridades. Y después de ordenar mis prioridades, yo voy a poder ordenar mis acciones. Recuerda, hermano, que el corazón busca lo que el corazón aprecia. Al final, aquello que tú atesoras, que tú guardas en tu corazón, es aquello que tú amas. Y aquello que tú amas es aquello que tú terminarás buscando. Por eso, hermano, nuestro corazón tiene que atender a la presencia de Dios. Nuestro corazón tiene que reconocer su presencia. Tiene que aprender a reconocer la presencia del Señor en todo tiempo, en toda circunstancia. Que podamos responder a su presencia. Necesitamos, mejor dicho, enseñar a nuestro corazón que Dios es precioso, que Dios es hermoso, que Dios es valiente, que Dios es el más hermoso, como dice una canción. Que nuestro corazón pueda invocar la presencia de Dios, que nuestro corazón esté impregnado, Jesús en nuestro corazón. Que nuestro corazón ame a Dios cada día, que nuestro corazón anhele más a Dios. Que nuestro corazón sea transformado para anhelar más su presencia, que nuestro corazón atesore su palabra, que nuestro corazón atesore su verdad, que nuestro corazón atesore todo del Señor. El Señor se manifiesta en su palabra, el Señor se manifiesta en su palabra y tenemos que atesorar su verdad, su palabra en su corazón. Por eso, mi hermano, este versículo de Proverbios 1:7 dice claramente, y es el versículo central, y es el versículo central para todo el libro de Proverbios. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mi hermano, la sabiduría tiene su origen en el temor de Dios. Hermanos, si la sabiduría fuera como un arroyo que trae agua fresca a todas las áreas de tu vida y las alimenta y las riega, riega todas las áreas de tu vida, si la sabiduría fuera un arroyo, el temor de Dios sería el manantial, la fuente donde brota todo ese arroyo. No podemos ser sabios si no tenemos el temor de Dios. El origen de la sabiduría es el temor de Dios y el conocer quién es Dios. Y una vez más vemos que no se trata de un entendimiento, sino se trata que tiene que ser una realidad en nuestro corazón. La sabiduría se obtiene buscando a Dios, la sabiduría se obtiene buscando a Dios, la sabiduría se recibe cuando buscamos a Dios. Recuerda que el temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, es tener una reverencia, un asombro, una reverencia amorosa. Es una reverencia de reconocer quién es Dios, es el reconocimiento de que el Señor es soberano, es el Señor del universo, que somos criaturas suyas y que Él tiene control y dominio sobre todo. Él es el Dios que está en los cielos, Él es el Dios que adoramos, Él es el Dios todopoderoso que hace lo que le place. El temor de Dios tiene que ver con reconocer que Él es mayor, que Él es todopoderoso
Es el reconocimiento de un corazón expresado en reverencia. Es reconocer que Él es mayor en todo tiempo, en todo lugar, y que nosotros le debemos una reverencia amorosa, le debemos obediencia. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Dice que los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. La razón por la cual los necios desprecian la sabiduría, y esto tiene que ver otra vez con la postura de tu corazón, es porque el necio es arrogante, es porque el necio es orgulloso, no quiere reconocer que Dios es todopoderoso, no quiere reconocer quién es el mayor. Por eso, hermano, en nuestra vida estamos siendo sabios o estamos siendo necios. Lamentablemente en este tiempo muchos han perdido el temor de Dios. Pero es aquí donde empieza todo. Sin ese temor de Dios y el reconocimiento de quién es Él, nunca, pero nunca, sin ese temor de Dios y el reconocimiento de quién es Él, nunca, pero nunca podremos ser verdaderamente sabios. Recuerda, hermano, que el temor de Dios nos lleva desesperadamente a Cristo, a abrazar con amor a Cristo. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, porque nos lleva de forma desesperada hacia Cristo. Y en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Busquemos la sabiduría que viene de lo alto. Si has perdido el temor del Señor, arrepiéntete, reconoce quién es Dios. Arrepiéntete y corre a Cristo, hermano. Corre a Cristo. Busquemos la sabiduría del Señor. Busquemos la sabiduría que viene de lo alto. Esa sabiduría que desciende de lo alto. Esa sabiduría pura, pacífica, bondadosa, dócil, benigna, llena de compasión, llena de misericordia, que da buenos frutos, que es sincera, que no tiene hipocresía. Vemos a Jesús. La sabiduría de Dios es Jesús. Busquemos cada día la sabiduría que viene de lo alto. Esa sabiduría que cautiva nuestro corazón día a día. Y ya para ir concluyendo, y esto me lleva al cuarto llamado. La sabiduría me llama a ceder el control y el gobierno de mi vida. Cuarto llamado, la sabiduría me llama a ceder el control y el gobierno de mi vida. Cuando tú reconoces, Señor, mi corazón ha sido necio, mi corazón ha sido orgulloso, Señor, yo reconozco que muchas veces la sabiduría que he tenido ha sido del mundo y no la sabiduría tuya, Señor. Entonces, ¿qué pasa? Entonces eso me llama a ceder el control y el gobierno de mi vida a Él. Reconocer que lo necesitamos, reconocer que necesitamos su sabiduría. Versículo 22 y 21 del capítulo 1 dice: la sabiduría clama en las calles, en los lugares públicos levanta su voz, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. La sabiduría clama en las calles. La imagen que nos está dando aquí el rey Salomón es que la sabiduría está clamando en las calles. Es como si fuera una manifestación de los chicos pro vida que dicen sí a la vida, no al aborto. Es como si fuera una manifestación enfrente del lugar donde se están haciendo los cambios. La sabiduría dice que se para a la entrada de la ciudad. Es como que se para donde está el gobierno de tu corazón y te dice, se para a la entrada de tu corazón y te dice con una pancarta gigantesca y dice: aquí se necesita un cambio, aquí se necesita una transformación, aquí se necesita una renovación, aquí se necesita a Jesús, aquí se necesita a Jesús, a Jesús, a Jesús. Tú y yo necesitamos la sabiduría de Dios, como bien decía. Y la Biblia, la palabra nos dice que Cristo Jesús es la sabiduría de Dios. El apóstol Pablo dijo que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. La sabiduría es la realización de que Cristo es todo. Yo quiero invitarte, hermano, ya para ir concluyendo, invitarte a mirar a Cristo nuevamente, que está parado enfrente
de la entrada de tu corazón, de la entrada del lugar donde tomas todas tus decisiones, y está diciéndote, tú y yo necesitamos un cambio. Nosotros no podemos seguir gobernando nuestra vida como lo estamos haciendo. Nosotros necesitamos el gobierno de Dios sobre nuestra vida. El reino de Dios que se establezca por completo en todas las áreas de nuestra vida. Cristo está llamándonos. Cristo está llamándonos en este momento. Cristo está llamándonos. Por tanto, todo el que me oye estas palabras, y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato o necio que construyó su casa sobre la arena. Busquemos la sabiduría del Señor. Es ahora que busquemos la sabiduría del Señor, que descubramos el tesoro maravilloso que es la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios, que busquemos, que cada día crezcamos en sabiduría, que atendamos nuestro corazón, que prestemos nuestros oídos y que podamos darle la honra y la gloria que Él se merece. Hoy tú decides, hermano, o ser sabio o ser necio. O ser sabio o ser necio. Amado Señor, amado Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por hablarnos. Gracias por exhortarnos. Señor, ayúdanos a tener temor. Ayúdanos a entender, Señor, qué significa el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Gracias porque nos has enseñado, Señor. Queremos ser sabios para gloria y honra de tu nombre. Perdona nuestra necedad, perdona la necedad de nuestro corazón, Señor. Queremos alabarte, Señor. Queremos vivir vidas sabias que te honren y glorifiquen en todo el tiempo, en toda circunstancia. Queremos que nuestro corazón esté atento a ti, que nuestros oídos estén atentos a ti, Señor. Te exaltamos y gracias, Señor, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Seas muy glorificado y muy alabado. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano, que el Señor haya hablado a tu corazón y vamos a tener el tiempo para poder comunicarnos unos con otros, ¿sí? Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Te mando un enorme abrazo, un enorme beso y hasta pronto. Cuídate mucho.